dramas humanos. Uno de estos conflictos olvidados es el de la República Centroafricana, un país enclavado en el mismo corazón del continente negro. Limita con el Chad al norte, con Sudán al noreste, con Sudán del Sur al este, con la República Democrática del Congo y la República del Congo al sur y con Camerún al oeste. Una de las pocas esperanzas para los más débiles se encuentra en la ciudad fronteriza de Bangassou, a orillas del río Bomu, junto a la frontera con el Congo. La zona está severamente castigada por un señor de la guerra, Joseph Kony, líder del ejército de la Resistencia del Señor, un criminal que ejerce de médium con los espíritus y que asegura ser el portavoz de Dios. Sus hombres armados saquean las aldeas y secuestran a niños y jóvenes para convertirles en soldados a la fuerza o en esclavos sexuales. Actúan en Uganda, en Sudán del Sur, en la República del Congo y también en la República Centroafricana. En este país, además, la situación se ha complicado en los últimos años con la insurrección de los rebeldes Seleka y el golpe de Estado de 2013. En esa ciudad, en Bangassou, hay un religioso español que trata de aliviar el sufrimiento de los más castigados. Juan José Aguirre, misionero comboniano, es obispo de Bangassou desde el año 2000. Ha sido promotor de diversas obras de atención y promoción social y de escuelas y hospitales. Hoy, Monseñor Aguirre nos acompaña en El Gato al Agua. Monseñor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Guerrillas, gobierno inseguro, el segundo país más pobre del mundo. ¿Cuál es la situación real en la República Centroafricana? Pues es un país de 4 millones de habitantes. Ahora mismo hay 600.000 refugiados en el Camerún o en el Chad. Es decir, que es un país, como otros muchos países, muy atribulado. Y sin embargo es un país donde la gente intenta quitar leña del fuego, intenta no ahogarse en un vaso de agua. Saben que la vida es muy corta, que no tenemos otra de recambio como la rueda de nuestro coche. De manera que intentan vivir, intentan sacar su sabor a las cosas, las tribulaciones. Y esto nos da mucha alegría ver que la gente se toma esta filosofía de la vida, esta manera de vivir, no obstante los problemas y las dificultades. Finalmente este año se firmaba un acuerdo de paz con los guerrilleros Seleka, pero Joseph Kony sigue actuando por la zona, se complica encima con la guerra entre Sudán del Norte y Sudán del Sur. ¿Qué pasa? ¿Es un territorio abandonado de la mano de Dios? Es una guerra olvidada y la verdad es que nos ha producido muchísima tribulación. Joseph Kony llegó a Centroáfrica hace 7 años, un poco huyendo de Uganda, donde hoy ya el problema ha terminado, es nativo de Uganda, huyendo del Sudán, donde también ha terminado, entrando en la gran selva de Garamba, que son 12.000 hectáreas donde ellos tenían un poco el santuario, hasta que fueron expulsados y como solución para huir entraron en Centroáfrica. Nosotros no teníamos nada que ver con el problema, no conocíamos para nada a Joseph Kony y sus secuaces, no conocíamos nada del problema. Nos llegaron como con paracaídas, entraron en Centroáfrica y allí nos han hecho pasar un auténtico calvario. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué problemas sufre la gente que acuden a usted para que les acoja? Pues ocurre que este criminal ataca a los poblados, ataca en toda la zona de mi diócesis. Bangassou es una diócesis grande como la mitad de Andalucía y entonces los poblados que están más alejados pues atacan estos criminales, asaltan a la gente, roban y aprovechan para coger a jóvenes, sobre todo fuertes, chicos y chicas que se llevan como porteadores de todo lo que han robado a los campamentos. Los llevan con 20 kilos, 25 kilos en la cabeza durante varios días hasta que llegan a los campamentos y luego ya se los quedan allí 1, 2, 3 años, los convierten en niños soldados, las chicas se convierten en esclavas sexuales y viven otro calvario totalmente diferente para hacer, pues eso, esclavas de estos comandantes que están allí en la selva. Siguen allí desde tantos años. Han intentado buscar soluciones para este problema, pero han sido soluciones completamente ficticias. Hubo una ONG hace unos años, en 2012, que lanzó una campaña mediática bastante fuerte para decir Stop Kony en 2012. Fue humo de borrajas, no llegó a nada. Aquellos seguían allí. Kony sigue viviendo en una pequeña isla que está entre el norte del Sudán y el sur Sudán. Y todos lo saben. Y ahora, pues, últimamente llegaron con el mandato de la ONU, pues soldados ugandeses que el presidente Museveni mandó a Centroáfrica, a Bangassou, para intentar acabar con el problema de Kony. Y sin embargo, pues están allí, hacen su trabajo a cámara lenta. La presencia de estos soldados ugandeses en Centroáfrica, en Bangassou, pues al menos da seguridad a la población, pero no hacen nada para acabar con el problema de la LRA, de Kony. Son un poco, sí, ayudan a la población, son como decía alguien, una ONG con pistolas,
pero finalmente pues el problema continúa y aquello no resuelve nada. Están allí también los americanos, que son los que están sobre todo el problema, viendo una visión de conjunto, y han colocado un campamento 5 estrellas en la que fue mi antigua misión, en la misión de Obo, donde yo estuve los primeros 7 años de mi vida en la selva. Estábamos a 7 días de coche del primer teléfono, del primer médico, del primer dentista. Allí viví yo mis primeros años, y allí aparece ahora un campamento de 5 estrellas de soldados americanos, que están allí aparentemente dando cobertura a los ugandeses, porque son ellos los que pagan la presencia de los ugandeses en Centroáfrica. Pero nosotros creemos también que están allí en ese punto estratégico de la frontera con el Sudán, a través de sus drones, controlando fundamentalmente el petróleo del Sudán y el coltán del Congo. Y esto hace que el problema se eternice, que nadie tenga ganas de terminar con el problema, que los soldados ugandeses cobran más salario en Centroáfrica que en Uganda, no tienen ningún interés en que el problema termine. Y además los americanos tienen un sitio estratégico para conseguir pues el coltán, por ejemplo, para poder traficar con el coltán, que como vosotros sabéis muy bien, hoy día no son tantos los teléfonos y los ordenadores. Hoy el coltán hace funcionar los misiles Tomahawk, hace funcionar los misiles que salen de los helicópteros para atacar un poblado, hacen funcionar los drones, son componentes electrónicos que funcionan con tantalio, creo entender, según dicen los entendidos, que hacen que los drones puedan ir hacia abajo, hacia arriba y hacer sus labores de vigilancia. Pues claro, esto hace que mi pueblo, con el que yo vivo hace 35 años, la pobre gente se convierta en víctimas colaterales. Y cuando mueren, y cuando yo los veo regresar de la guerrilla, las mujeres completamente traumatizadas, después de haber vivido este calvario de esclavas sexuales durante 3 años, pues son eso, víctimas colaterales. Son cientos que llegan, que vuelven a la misión. Y también están ahí los ejecutivos de las grandes compañías chinas, porque aunque estemos hablando del segundo país más pobre del mundo, tiene una riqueza natural enorme, uranio, oro, diamantes, toda una paradoja, ¿no? Toda una paradoja, sí, hay mucho oro, hay mucho diamante, y además China pues se ha instalado en los 53 países de África, y además sobre todo sale mucho textil y compra materias primas. Hay mucho textil que llega, centenares de containers que llegan por Douala, por el puerto de Douala, que es el textil chino que se va a vender en toda África. Para contaros una anécdota, llegan muchas camisetas y como les gusta mucho a los africanos el fútbol, llegan camisetas del Milán, del Nápoles, del Real Madrid, del Barcelona, y entonces se venden como chorros, ¿no? como rosquillas. Entonces, a veces, médicos que han venido a trabajar ahí a Bangassou, médicos de Córdoba que han venido a operar a uno de nuestros proyectos en Bangassou, decían, pues fíjate, aquí en Bangassou hay más aficionados del Barcelona que del Real Madrid. Entonces yo decía, bueno, yo me callaba, no decía nada, hasta que al final lo sacaba un poco de su ensimismamiento y decía, no, fíjate que no compran las camisetas más del Barcelona que del Real Madrid, lo que pasa es que las del Barcelona se manchan menos. La verdad es que la situación de la población en la zona es dramática. Solas y asustadas, las víctimas de esta situación recurren a las abuelas de Bangassou, un grupo de mujeres que cuidan de niños huérfanos con el apoyo de Monseñor Aguirre y de la Fundación Bangassou. Acerca de la gran labor de estas personas y de la figura del obispo Aguirre trata la película El corazón de África, que muy pronto se estrenará en España. Este es un pequeño avance. ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué ha pasado? Llegó la policía, le cogieron y se lo llevaron. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué has venido a hacer a España? Soy seminarista. Quiero dar un giro al reportaje. He conocido a un tipo y creo que detrás hay una buena historia. No tienes tiempo. Ya sabes cómo va este negocio. La guerrilla de la LRA entró en nuestra aldea. Solos y asustados, tuvimos la suerte de caer en manos de las abuelas de Bangassou, un grupo de mujeres que cuidan de niños huérfanos, con el apoyo de Monseñor Aguirre y la Fundación Bangassou. Entiendo que no es sencillo vivir aquí, pero no deberías meterte en líos. El curita con sus simones. Hermano, tranquilo, estoy aquí contigo. Estás aquí para ayudar a ti mismo, no para ayudarme.
Hoy en el dato nos acompaña también el director de la película, Javier Santamaría. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Javier, cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a hacer una película como esta? Qué buena pregunta, porque son películas que normalmente, pues, dices, están ahí, nadie las hace, pero hay que hacerlas, por emotividad, por respeto. Yo en principio, bueno, contacté con Monseñor Aguirre, me hablaron de Córdoba, y dije, jolín, esto tiene una historia, ¿no? Tengo que conocerle a un obispo que vive en la selva, ¿no? Y entonces de repente yo venía de un trabajo de Sydney, cogí el avión, me fui para allá, empecé a rodar. El tema es que yo iba a estar en principio 15 días y me tiré casi 4 meses, porque moverse allí es impresionante, es muy difícil. Yo veía que una historia me encadenaba otra y otra y otra. Cogí un avión al final a los 4 meses. Y entonces yo lo que plasmé es un documental que en principio dejé ahí. De repente vino un programa en televisión, un informe semanal, la desconexión, bueno, se superó al fútbol, etcétera, y dije, ostras, aquí hay algo, ¿no? Yo sabía que había algo, pero empecé a darme cuenta y a hablar con productores, amigos, etcétera. Y desde Valencia, Cadena de Herrera Oria, la universidad también, el CEU, y empezamos a dar forma a la película. ¿Y qué dificultades encontraste rodando en un lugar tan peligroso como es la República Centroafricana? Pues la verdad que mi equipo que me llevaba a Sydney no se vino conmigo al final. En los resorts allí de la bahía de Sydney está muy bien, pero cuando yo les decía que había que ir a Centroáfrica, dijeron, estás loco, hay muchos bichos, enfermedades y tal. Entonces al final yo di mi palabra a Juanjo y dije, yo tengo que ir para allá. Y vino muy bien porque los movimientos con la guerrilla, cuanto más camuflado estés, mucho mejor. Y hay momentos que perfectamente les ves. O sea, yo fui en la época tranquila, pero la guerrilla está desde hace muchos años ahí. Y entonces, bueno, pues es un país que tiene un mérito, el trabajo que está haciendo ahí Monseñor, la Fundación Bangassou, impresionante, porque de una isla ha hecho algo de existencia con pequeñas cosas. Por ejemplo, una máquina de coser, dices, bueno, aquí la tiramos, ¿no? Con pedales allí. Bueno, Juanjo las ha puesto en una aldea y está haciendo una mini fábrica, unas tijeras, ya se está produciendo una peluquería, me refiero, con pequeñitas cosas, hace que la gente tenga una segunda oportunidad, ¿verdad? Y entonces yo creo que esta película Corazón de África lo que queremos es demostrar que la gente puede tener una segunda oportunidad si se la ayuda, ¿no? Está claro que estás subyugado por el personaje. ¿Cómo definirías la labor que está haciendo Monseñor Aguirre? Pues la labor de Monseñor te enamora cuando le oyes, le escuchas. Yo disfruté mucho el tiempo que estuve allí. Había un centro de internet que solo estaba a 700 kilómetros de cualquier punto. Yo tenía contacto solo con la familia. Y te embruja. Yo, por ejemplo, una simple cerveza allí fría, esto, vamos, imposible. Esto es o sea, cosas que aquí cotidianamente estás haciendo, pues una mantequilla, mermelada de la comida, estas cosas allí es imposible. Entonces, cuando estás allí y ves las cosas que tenemos aquí, no sabemos aprovecharlas, y vas allí y no hay nada, y de repente te cambia la visión de la vida de humildad, diciendo, Dios mío, esto, o sea, están haciendo una labor impresionante. Y yo, bueno, pues con un grupo de gente hemos dicho, oye, vamos a tirar para adelante, esto hay que hacer una película, tenemos que enseñar la obra de Juanjo, porque creo que el audiovisual tiene un potencial muy importante hoy en día, y ahí estamos. Monseñor, son muchos los proyectos que usted patrocina, escuelas, institutos, hospitales. Supongo que hay mucho por hacer ahí. Tenemos una fundación detrás, desde que yo fui elegido para el servicio del episcopado. Pues para este servicio, que a veces es muy duro, es como llevar una mochila cargada de piedras en la espalda. Y es muy bonito porque encontré cantidad de amigos, una cadena de solidaridad preciosa, con la cual pudimos hacer tantos proyectos. Tenemos el Centro para Acogida de Enfermos Terminales de SIDA, el Buen Samaritano. Tenemos tantas escuelas, tenemos tantos centros de cooperativas, centros para costura, para sastrería, para acogida de niños escapados de la guerrilla. Es decir, el trabajo de los proyectos es parejo al trabajo de la evangelización. Las dos caras de la misma moneda en la vida misionera es esta. En una parte aparece la palabra evangelización, en la segunda cara de la moneda aparece la palabra promoción humana o misericordia o desarrollo, y las dos caras hacen parte de una sola misma moneda. Y así estamos trabajando todos los misioneros combonianos que me formaron a mí.
para ir allí a Centroáfrica, y tantísimos misioneros españoles que estamos dando nuestra vida día a día, gota a gota, pedazo a pedazo, a todo lo largo del mundo. Y lo hacemos con muchísimo cariño. Y no lo hacemos por ningún oro del mundo ni por ningún salario. Como decía Madre Teresa, que antes cito vuestro contertulio, pues lo hacemos por el Señor. Y por ningún oro del mundo yo haría lo que estoy haciendo, pero si me volvieran a hacer de nuevo, lo haría de nuevo, porque es una manera preciosa de gastar